¿Qué es la neumonía bilateral como la que padece el Papa Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes, Betty, Olivia, todos los radioescuchas de la XEU. Muy buenas tardes, doctor. La neumonía bilateral como tal, pues no es el término, se utiliza el término de neumonía de focos múltiples. Existen varias clasificaciones de neumonía, pues se clasifica de acuerdo a su agente etiológico: neumonía por neumococo, neumonía por Escherichia coli, neumonía por estafilococo, o también se clasifica si la neumonía se adquiere en la comunidad o intrahospitalaria, neumonía nosocomial. También se clasifica en neumonías dependiendo si es una neumonía atípica, la que no presenta fiebre, leucocitos disminuidos, o neumonías virales, neumonías intersticiales por el sitio que están afectando. Y en este caso es una clasificación anatómica, la neumonía que afecta un solo lóbulo, es un pedacito del pulmón. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos y el izquierdo en 2. Si afecta un lóbulo, se le conoce como neumonía lobar. Bien. Si afecta 2 lóbulos, pues no se le menciona como neumonía bilobar, sino neumonía de focos múltiples. ¿Y qué síntomas genera? ¿Perdón? ¿Qué síntomas genera este tipo de neumonía? Sí, la neumonía de focos múltiples o neumonía bilateral sería en este caso, porque está afectando 2 lóbulos, uno de cada lado, pues da principalmente falta de aire, obviamente mayor tos. Estamos hablando de una neumonía más grave. Las neumonías de focos múltiples normalmente se van a caracterizar por incremento de la insuficiencia respiratoria, incremento de la falta de aire, o sea, mayor disnea, Sí. más tos y más fiebre. Hablar de una neumonía de focos múltiples, o sea, la neumonía bilateral, aunque no es necesario que sea bilateral, neumonía de focos múltiples es aquella que afecta, perdón, es aquella que afecta 2 lóbulos. No importa si son del mismo lado o de los 2 lados. Hasta donde yo sabía, el Papa Francisco tenía neumonectomía, o sea, le habían retirado un pulmón en su juventud. Sí, efectivamente. A menos que no le hayan retirado todo el pulmón y le hayan dejado un lóbulo, o sea, le hayan quitado medio pulmón. Pero si le quitaron todo el pulmón, entonces pues no procede o no se explica el de neumonía bilateral, porque bilateral significa que es de los 2 lados, ¿no? Doctor René García Toral, con la edad y con estos antecedentes del Papa, ¿se complica esta neumonía? Sí, claro, es una neumonía en una persona que de su edad, más de 80 años, que tiene un solo pulmón. Entonces sí hablamos de un problema serio, ¿no? Un problema muy delicado y que debería de tratarse con medicamentos pues muy agresivos, medicamentos de amplio espectro se los llama, porque son bacterias que normalmente pues no son las habituales. Por ejemplo, la neumonía lobar, que es la más frecuente, la ocasiona el neumococo, ocasiona el 80% de las neumonías, el neumococo, pero afecta a un solo lóbulo, y eso se trata con medicamentos derivados de la penicilina o cefalosporinas. ¿Puede ser mortal? Sí, claro. Sí, se puede ser mortal una neumonía, sobre todo la neumonía de focos múltiples. Lo más frecuente es que sean tratadas en un hospital, en terapia intensiva, por ejemplo. ¿Son tratamientos prolongados, el doctor René García Toral? Va a depender del agente etiológico, va a depender si es bacteria. Normalmente en unos 14 días, 15 días, se estaría resolviendo el problema. Pero la neumonía de focos múltiples o bilaterales pueden ser producidas por virus o por hongos. Los virus dan neumonías bilaterales, pero es lo común, ¿no? El problema cuando es por una bacteria, pues obviamente aquí nos habla de una gravedad mayor. Y la bacteria que más frecuentemente afecta o ocasiona neumonías bilaterales es el Staphylococcus aureus, que está relacionado con infecciones de la piel, por ejemplo, cuando se pica uno la piel, cuando tienen algún catéter venoso, algún marcapaso, por ejemplo, alguna quemadura. El estafilococo ocasiona
el 30 al 40% de las neumonías de focos múltiples, pero pueden ser otros, por ejemplo, que le llaman gram negativos, como la Escherichia coli o la Klebsiella, o peor aún, pueden ser otros que se conocen como anaerobios, que son bacterias que no utilizan oxígeno y su agresividad es mucho mayor. Bien. Crecimiento. Pues muchísimas gracias por lo que nos ha comentado esta tarde, doctor René García Toral, médico neumólogo. Gracias por la entrevista para XCU. Nos dio mucho gusto saludarle. Que tenga buena tarde. Igualmente, Betty y Olivia, un abrazo a las dos. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Es el doctor René García Toral, es neumólogo. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.